Hola, estamos muy emocionados de contarles que nos encontramos grabando la temporada 4 de Inercia Podcast. Así es, este proyecto que arrancó hace 2 años con el único objetivo de traerles historias, tendencias, ejemplos, casos de negocio que les ayuden a recorrer a ustedes su propio camino hacia la sostenibilidad empresarial. Hoy se encuentra grabando su 4ª temporada. Y es por eso que en ese inter les vamos a compartir episodios de temporadas pasadas que han tenido muchísimo éxito y que sabemos que merecen llegar todavía a más oídos, a todos los que sean posibles. Por cierto, si conocen algún proyecto, ejemplo, caso que tenga que ser contado en Inercia, por favor háganoslo llegar por todas nuestras redes sociales y de esta manera lo podemos considerar para la siguiente temporada. Por favor, no se despeguen y síganos acompañando en este recorrido que tiene como objetivo crear un mundo que sea más equitativo, regenerativo y sostenible para todos y todas. En esta edición de cápsulas que les traemos Pato y yo, queremos platicar sobre cuáles son las tendencias de sostenibilidad en 2024. Un estudio que se publica todos los años por MSCI, en el que pues prácticamente se habla de qué es lo que las empresas tendrían que estar viendo en términos de sostenibilidad. Antes se llamaba tendencias ESG, pero ya sabemos que por muchas cosas que tienen que ver con cómo el etiquetar estas inversiones y demás tuvo un efecto negativo, entonces ahora se llama Climate and Sustainability o todas aquellas tendencias de sostenibilidad. Y para arrancar queremos hablar de la primera, ¿no? La principal que viene en la lista y es el cambio climático, cómo está afectando los trabajos y lo que puede llegarle a costar a las empresas. Entonces quisiera empezar justo con Pato, platicándonos un poco de qué es lo que entiendes tú por cambio climático, qué es lo que deberíamos de saber asumiendo que no sabemos nada de esto, para entender también después el impacto que habrá en las empresas. El cambio climático es el cambio en el clima, pero no de manera temporal, sino más bien con un efecto duradero, ¿no? Y permanente. Entonces, sí, lo que podemos ver en esta definición es que hay tanto causas naturales como causas que estamos haciendo nosotros como seres humanos a través de nuestras actividades que tienen un efecto en este cambio, ¿no? Y uno de los debates más interesantes, que pues es importante ponerlo sobre la mesa, son los dos extremos de esta conversación, ¿no? Los que dicen, al final esto es un ciclo natural de la Tierra, así como hemos tenido Ice Age o épocas de congelamiento de la Tierra, pues también tenemos épocas de calentamiento y así es el ciclo natural de la vida, ¿no? Y por el otro lado, el otro extremo es cómo las actividades humanas son la principal causa de este cambio climático, ¿no? Entonces, sin duda, por poner algunos ejemplos, pues tenemos riesgos financieros, ¿no? Los ejemplos que pudimos ver este año fueron el triste suceso de Otis en Acapulco, ¿no? Sí. O sea, si no tienes una manera de mitigar ese riesgo, de calcular, y si negamos que eso pues tiene una afectación financiera para las familias, para el pueblo de Acapulco y para el gobierno mexicano, pues seríamos muy ilusos, ¿no? También tenemos riesgos comerciales, lo hemos platicado ya en diversos capítulos y con diversos invitados, en el que decimos, si no soy una empresa que me empiezo a preocupar por la nueva demanda de generaciones como los millennials y generación Z, pues tengo altas probabilidades de dejar de existir, ¿no? Seguramente en alguna de las noticias que escucharon el caso de la huelga o la amenaza de huelga de UPS, la empresa de paquetería, ¿no? Y que en Estados Unidos hubo esta amenaza de huelga y estuvieron en negociaciones y demás. Y lo que se negoció, obviamente, entre varias cosas con el sindicato de trabajadores, tenía que ver, obviamente, con mejores remuneraciones y todo, pero era tener aire acondicionado en todos los camiones, porque eran tareas que ellos ya no podían ejecutar de estar entregando paquetes sin tener aire acondicionado instalado. Entonces, eso fue una de las cosas que se negoció. Ahora, ¿cuál era el costo de esto? Si la huelga hubiera sucedido, hubieran costado $7,000 millones a UPS el tener 10 días inactivos sus operaciones y además hubiera frenado 1/4 de los paquetes de Estados Unidos. O sea, es una locura y al final lo que se logra negociar un poco es que tengan acceso a algo que a lo mejor antes no se necesitaba, ¿no? Supongo que algunos camiones más viejos no tenían aire acondicionado, sino solamente ventilación y ahora ellos lo que negocian dentro de cosas que tienen que elegir para llegar con el consejo y demás es necesitamos aire acondicionado, ¿no? Entonces, prestaciones para los colaboradores. Exacto. Sí, justo es dentro de lo que se llega a negociar.
Y pues por eso yo lo que quisiera preguntarte a ti es, ¿qué sientes tú que tendrían que estarse preguntando las empresas, ¿no? Si arrancamos desde ya lo estamos viviendo, ¿por dónde tendríamos que empezarnos a cuestionar en nuestras planeaciones, en nuestras gestiones de riesgo? ¿Qué tendrían que estarse hoy preguntando las empresas? El tema de los gases de efecto invernadero son lo principal que ahorita se está midiendo y que se está reportando y que se está mitigando para reducir por metas que tenemos a nivel global ambiciosas y que, pues siendo muy realistas, es una triste realidad que estamos muy lejos de llegar a ellas. Entonces ese sin duda es el primer paso, ¿no? O sea, entender, medir para poder gestionar y mejorar, ¿no? O algo que pasó en Estados Unidos ahora fue que hubieron, o sea, nunca habían habido más de 700 y tantos días sin nevar en ciertos lugares de Estados Unidos, y eso afectó directamente la no nieve a temas de ski resorts, ¿no? O sea, la gente no puede ir a esquiar si no hay nieve, entonces no hubo ese tipo de turismo desde las temporadas en donde hubiera arrancado, y al mismo tiempo, si no hubo tanta nieve, no hay tanto derretimiento y por ende no hay tanta agua, ¿no? Entonces, eso por poner algo en mente, pero al mismo tiempo también el tema de transporte, como hablábamos ahorita, ¿no? O sea, tema de cómo están los vehículos para los transportistas, porque si ellos están en carretera, aunque a lo mejor típicamente estaban cubiertos, ahora sí necesitan tener aire acondicionado. Y el retail, todo el retail, las temperaturas en bodegas, almacenamiento, y si sí, pues preguntarse un poco qué deberían de estar haciendo. Hay un indicador que justo sale en el reporte que tiene que ver con, pues yo lo traduzco lo que conocemos como sensación atmosférica, o todo lo que tiene que ver con, ok, temperaturas más humedad, cuál es la sensación térmica que llegamos a tener de las temperaturas, ¿no? Y hablan de esto porque obviamente las empresas tienen que considerar qué es lo que va a suceder si estás impactado por esas temperaturas y cómo para 2050, si las temperaturas y los gases de efecto invernadero siguen elevándose a la cantidad que vamos, puedes llegar a perder el 50% de la productividad al menos de un trabajador promedio que está en temas logísticos. Entonces, creo que algo que se tiene que nos gustaría que se lleven de acá también es, el punto no es un episodio para lamentarnos de un montón de cosas, sino simplemente como si llegamos a ser vulnerables ante estas temperaturas, o en específico en estas industrias que mencionábamos, necesitamos ver muchos más riesgos y formas de gestionar al personal, las actividades, cuánto nos va a costar y cómo hacemos para que no tengamos ese 50% menos de productividad, que al final es dinero. Desde luego que cada una de esas horas, trabajos completados y demás es dinero. Entonces, pues bueno, hacerse esas preguntas y pues no, creo que no sé si tú tengas algún último comentario.